Nuestro próximo entrevistado, Javier Garín, además de amigo personal, muy apreciado, por cierto, eh, digamos, es un especialista en dos temas de los cuales hoy, de alguna manera, se recuerdan, se rememoran y en un caso se celebra. El caso, por un lado, el Día del Historiador y por el otro lado, un nuevo aniversario del deceso del general Juan Domingo Perón. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, Javier, bueno, felicitaciones porque es el Día del Historiador y bueno, es una fecha donde a lo mejor no estaba muy instalada públicamente, pero tenemos que hacer lo posible como para corporativamente para instalar esta profesión que muchas veces no se advierten los alcances que tiene en lo que tiene que ver con la definición de proyectos, con mostrarnos determinadas claves de regularidades de la sociedad y también de aportarnos insumos para el diseño de políticas públicas o también para la enseñanza. Bueno, igualmente feliz día del historiador, Alberto. Sí, la verdad que a veces no se tiene mucha conciencia fuera del ámbito de los que nos gusta la historia, de la importancia del conocimiento de la historia, ¿no? A muchos les resulta incluso molesto por el recuerdo tal vez de clases de historia a las que asistieron sin mucho entusiasmo durante sus estudios, pero la verdad es que la historia tiene una importancia clave en la política. Creo que un dirigente, una persona formada políticamente, un cuadro político, no puede desconocer la historia, tiene que estudiarla. Tomemos el caso, no sé, de Perón, por ejemplo, que era un erudito en materia de historia, que era realmente un estudioso. Si bien a él le interesaba originariamente más la historia militar y escribió sobre eso, pero su interés por la política nació leyendo libros de historia, leyendo concretamente la vida paralela de Plutarco que le había regalado su padre, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que en nuestro país la mayoría de los dirigentes más importantes, nos gusten o no, han tenido, se han formado estudiando historia, ¿no? Entre otras materias formativas, pero la historia es claramente muy importante para lo que vos decías, para la acumulación de un saber experimental sobre cómo elaborar un proyecto, cómo llevar adelante una empresa, y por el otro lado es importante también para evitar los errores de los cuales tanto nos enseña la historia, ¿no? Cuando uno vuelve los ojos al pasado y ve que constantemente se repiten ciertos errores, es porque hay un estudio insuficiente de la historia, ¿no? En los dirigentes. Así es, así es. Y te iba, bueno, ya que nos llevaste a Perón, y bueno, tenemos tu libro que es casi un lugar obligado cuando uno quiere analizar la etapa de retorno de Perón, el último tramo de su vida, este Perón más conciliador, más demócrata en lo que tiene que ver con su concepción de la política en términos de la integración, de la articulación, que es tu libro, El último Perón. Bueno, ¿qué nos puedes decir de la actualidad de ese Perón, de ese último Perón, en relación con la Argentina que nos toca vivir en este momento? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Alberto. Sí, la verdad, yo estoy muy satisfecho con ese libro y la respuesta que ha tenido, porque a mucha gente me ha manifestado que por un lado se sintieron reflejados y otros que cambiaron o que les ayudó a comprender de otra manera ese último gobierno de Perón, que fue tan controvertido por las condiciones en que se vio obligado a llevar adelante prácticamente su despedida, ¿no?
Y efectivamente yo lo escribí cuando se cumplieron 40 años. Ahora son 45 del fallecimiento de Perón. Yo era muy chico, pero recuerdo aquellos momentos, como también recuerdo vagamente, ¿no? Porque uno no tiene mucha conciencia a esa edad de la complejidad de las situaciones, pero sí recuerdo un clima de esperanza que se vivía cuando volvió Perón, y también un optimismo que se había instalado en el país, ¿no? Sí. Y es curioso, hoy tenemos, digamos, una imagen que se le ha transmitido a las nuevas generaciones como de una etapa de grandes sufrimientos, y en realidad sí hubo grandes disputas violentas, y una situación influida por la Guerra Fría que produjo tremendos obstáculos para el proyecto que intentó llevar adelante Perón. Pero en ese momento, cuando se estaba desenvolviendo y cuando Perón todavía vivía, el clima en general de la gente común era de optimismo. Yo lo recuerdo así, recuerdo de mi barrio, de mi niñez, y realmente Perón en poco tiempo, y esto es algo que es poco mencionado, ¿no? En poco tiempo Perón, a través del pacto social, a través del plan Gelbar y a través de una serie de políticas, logró revertir una situación de deterioro económico que venía sufriendo la Argentina, y la puso de nuevo en la senda del crecimiento. Aumentaron de manera fundamental las exportaciones, abrió el comercio con los países socialistas, con Rusia, con China, comenzó a establecer, a romper las fronteras ideológicas, rompió el bloqueo con Cuba, desarrolló una política de respeto con Estados Unidos, no de enfrentamiento, como algunas veces se parece entender el antiimperialismo, sino de ponerle los puntos a las pretensiones del gobierno de Nixon, sin entrar en una batalla campal. Recordemos que obligó al gobierno de Nixon a firmar un decreto, una orden especial, exigiendo a las automotrices norteamericanas de la prohibición de exportar a Cuba, porque Perón las obligó a llevar adelante una exportación de vehículos que había pactado con el gobierno cubano de manera soberana. Entonces, en el plano internacional y hacer esto de... te estamos perdiendo la señal, Javier. No sé si te puedes quedar, ¿estás moviendo o algo por el estilo? No, estoy quieto, pero por ahí no haya buena señal, ¿no? Ahora sí, escuchando? Ahora estamos bien, sí. Ah, bueno. Te quería decir esto, ¿no? Que hay como una tendencia desde que Perón sale de nuestro país, de que se obligado al exilio. ¿Hola? Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla. Porque realmente estaba muy interesante el diálogo con Javier, en un momento en el cual todas las fórmulas presidenciales tienen a su peronista, o dicen tenerlo, y llama la atención esto, ¿no? Porque justamente Perón en aquel momento, cuando se le consulta sobre los partidos políticos y demás, hace una enumeración de los partidos políticos y deja fuera al peronismo, y cuando le preguntan por los peronistas dice no, peronistas somos todos, y parece que todavía hoy en día, al ver la composición de las fórmulas electorales, peronistas seguimos siendo todos. Javier, te quería decir esto ahora que restablecimos, ¿no? Sí, escuché tu último comentario, sí. Puedo escucharlo, que peronistas somos todos. Claro, Perón decía eso, y yo lo que voy es a esto, ¿no? Que desde el derrocamiento de Perón hasta la actualidad, es como que cada uno ha querido construir a su propio Perón, ¿no? No siempre con respeto con un compromiso con la documentación y con la realidad histórica de la época que le tocó vivir a Perón. A ver.
Hola, hola. Hola, ahí estamos. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Y sí, o sea, hay muchas versiones de Perón que son todas sintetizadas por las posiciones, influidas por las posiciones que asumen los distintos actores, ¿no? Sí. Algunos lo reivindican para utilizar el nombre de Perón porque siempre pagó bien electoralmente. Otros lo atacan en forma velada o reivindican el Perón de los años 40 y 50 y critican o condenan el de los años 70 o tratan de establecer una línea divisoria tajante entre uno y otro sin comprender o advertir las continuidades y muchas veces influidos por resentimientos de tipo generacional, ¿no? Pensemos que hubo una parte importante de lo que en ese momento era el peronismo, cuando vuelve Perón, que de alguna manera lo enfrentó, que fue la juventud peronista, fue la tendencia, ¿no? Uh-huh. Básicamente fue Montoneros. Entonces, desde ese sector siempre se ha tenido una actitud muy crítica y condenatoria hacia el último Perón, y una visión muy parcializada, que es lo que yo de alguna manera quise combatir en este libro, reivindicar al último Perón en todo aquello que de alguna manera había sido ocultado o desvirtuado. Y es un Perón que, como vos decías, es más sabio, es un Perón que viene, digamos, de haber adquirido en el exilio, en el extranjero, una experiencia y una visión del mundo mucho más amplia y que hace una serie de aportes muy interesantes y que siguen vigentes, ¿no? Vos lo planteabas al comienzo, ¿cuál es la vigencia de ese Perón? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Por ejemplo, en uno de los aspectos que ahora aparece en boca de todos, pero bueno, nadie en realidad lo cumple, solo lo dicen, uno de los aspectos fundamentales del último Perón es su convocatoria a un gobierno de unidad nacional, en donde claramente él veía que en medio de la Guerra Fría, la puja entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y el avance del imperialismo norteamericano con sus aliados en todo el continente latinoamericano, él comprendía perfectamente que la única manera de sacar adelante el país era tratando de unificar a todas las fuerzas democráticas que no estuvieran comprometidas abiertamente con el régimen militar anterior y a partir de allí hacer una refundación de la democracia argentina. Él quería dictar una nueva constitución, pero no dictarla él, sino que surgiera de la discusión de todos los sectores políticos, sociales, religiosos, económicos, de todos los sectores activos de la vida social de la Argentina, pero no para instaurar objetivos de pequeñas miras como ser una reelección, sino realmente para establecer un sistema que él definía como de democracia representativa, republicana, federal y social. Él en sus últimos años se había vuelto muy admirador de los modelos de los países nórdicos, a los cuales rescataba porque tenían coincidencias con el estado de bienestar que había creado el primer peronismo. Y hace como una reivindicación también de la convivencia democrática, cosa que, digamos, lo distingue bastante del Perón de los años 40 y 50, que era un hombre democrático, pero que tenía fuertes rasgos de autoritarismo. Y el Perón que vuelve en los años 70 es un Perón conciliador, no porque estuviera dispuesto a rendirse o a pactar con el enemigo, sino que comprendía que las diferencias que lo habían separado, por ejemplo, de otros hombres políticos como Ser Balbín o de otras fuerzas con las cuales había estado muy enfrentado el peronismo, había que superar esas diferencias, había que dejarlas atrás y empezar a proyectar hacia el futuro.
Y esta es una lección que siempre se habla, y ahora se habla mucho de la unidad nacional, del consenso, pero realmente parece que todo lo reducen a un acuerdo entre algunos dirigentes, a que se pongan de acuerdo algunos dirigentes. Y la visión de la unidad nacional de Perón era muchísimo más amplia y excedía además a la dirigencia política, ¿no? Era una visión integral. Creo que eso lo tenemos que recuperar. Javier, una cosa que llama la atención tal vez es el hecho de que incluso aquellos que descalificaban o cuestionaban al último Perón, hoy en día en sus discursos, en sus intervenciones públicas, están llevando adelante una reivindicación justamente de ese Perón acuerdista. Claro, porque creo que la situación política nos ha llevado a un hartazgo de lo que se ha denominado la grieta, ¿no? Y creo que todos, la sociedad de alguna manera visualiza que vivir permanentemente en un enfrentamiento sin destino nos perjudica a todos. Cuando vemos lo que ocurre en otros países, como lo que está pasando en Venezuela, una nación que está totalmente fracturada, en donde insume ingentes esfuerzos en un enfrentamiento entre facciones inconciliables. Uh-huh. Y eso realmente nunca puede hacerle bien a un país. O sea, disputas políticas, diferencias, siempre va a haber, pero tienen que encontrarse el modo de articularlas de manera civilizada y estableciendo grandes objetivos que estén por encima de las discusiones electorales o partidarias o de facción. Y esto era lo que proponía en ese momento Perón. Cuando hablaba de ese pacto, él hablaba de un acuerdo estratégico. Él estaba elaborando cuando murió, y no lo llegó a terminar, pero de alguna manera luego fue publicado con los párrafos que él había estado redactando, el modelo argentino para el proyecto nacional. Básicamente, en ese modelo, él exponía una serie de ideas, pero no con la pretensión de imponerlas a los demás sectores, sino de fijar posiciones para someterlas al debate, y que de ahí surgiera, de ese debate surgieran grandes lineamientos estratégicos, porque él decía, una nación no puede desarrollar su vida económica, social, institucional sin tener un plan, librada a la improvisación, porque la improvisación es campo fértil para los grandes poderes, sobre todo los poderes imperialistas, que se apoderen de los recursos de esa nación. Por lo tanto, necesita planificar, y para planificar tiene que tener objetivos, y esos objetivos tienen que estar acordados, tienen que ser consensuados luego de un gran debate nacional, que era lo que proponía Perón en esos momentos. Javier, en definitiva podríamos decir que lo que plantea Perón en aquel momento claramente es una opción entre autoritarismo de un signo o de otro y democracia, ¿no? Y una fuerte apuesta por la democracia como la mejor forma de garantizar la independencia, la soberanía y un futuro más próspero para la sociedad. Claro, yo creo que Perón comprendió sus errores, porque, digamos, él sostenía en su libro Conducción Política que la obligación del conductor es llevar a sus conducidos al éxito, uh-huh, ¿no? Y él de alguna manera lo había logrado durante buena parte de su gobierno, pero lo cierto es que cuando cae derrocado en el 55, si bien fue por una reacción de los sectores que lo combatían amargamente a Perón con un odio descomunal, también es cierto que esa caída fue precipitada por errores políticos del propio Perón, que incurrió o permitió que se incurriera en su gobierno en distintos grados de autoritarismo o de sectarismo. Y eso lo plantea él cuando vuelve, como no lo plantea abiertamente, no hace una autocrítica abierta, pero sí plantea que tiene que ser revisado. Por eso dice,
abandonar esa verdad peronista de las 20 verdades que decía para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y reemplazarla por para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. La idea era superar. Él decía, yo no soy más peronista, decía, ahora soy un dirigente de una gran coalición que incluye a peronistas. Bueno, y ahí viene esta frase que vos has mencionado tan acertadamente, peronistas somos todos, pero él se planteaba como tratando de superar el partidismo, y decía que había que avanzar sin sectarismo, porque el sectarismo nunca permite construir un movimiento de liberación nacional, siempre conduce al fracaso de ese movimiento. O sea que diríamos que de conductor de un movimiento, Perón intenta redefinirse como conductor de la nación en conjunto. Claro, exactamente, de la nación en su conjunto. Y bueno, en eso, de allí vienen las reuniones que hace cuando todavía recién está pensando en volver, en el restaurante Nino, la hora de los pueblos, y después el famoso abrazo con Balbín, y después la convocatoria que permanentemente hace desde el gobierno a sumar a los distintos sectores en esta construcción. El pacto social aparece como eso también, parece como un intento que inicialmente fue bastante eficaz de ponerle un límite a la puja distributiva entre el salario y los precios. Así es. Entonces, aunque no era un acuerdo de precios y salarios solamente el pacto social, pero en ese aspecto tuvo inicialmente un éxito, porque logró frenar una inflación que era bastante importante, ¿no? Era del 80% anual la inflación heredada del gobierno militar. Entonces vemos un Perón que apela a otros mecanismos, al diálogo, a compartir poder con otros sectores políticos, y después que viene con una visión, geopolítica muy interesante, en donde plantea básicamente dos cosas. Una es el continentalismo. Él sostiene que la única manera en que los pueblos de América Latina pueden sobrevivir en medio de estas pujas entre las grandes potencias es uniéndose, creando mecanismos de unidad, algo que ya había intentado en los años 50 con el célebre ABC, el acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, que luego no prosperó, pero él vuelve más sistemáticamente con esta idea. Muy bien. Después plantea la unión de los pueblos del tercer mundo para intentar salir de ese escenario de Guerra Fría donde prácticamente los tenía a todos inmovilizados en esa lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y él preanuncia procesos que se están dando ahora. Por ejemplo, habla del universalismo, que es la forma en que él llamaba a la globalización, y advierte que esa globalización se va a hacer sí o sí. Nos puede gustar o no, pero se va a llevar adelante. Y lo único que podemos aspirar es a tratar de intervenir en la forma en que se lleva adelante. O la hacen los imperios, decía Perón, o la hacen los pueblos. Y nosotros aspiramos, decía Perón, a que ese universalismo se logre por iniciativa de los pueblos, a través de los pueblos, y no a través de los poderes imperiales. Lamentablemente ocurrió lo segundo, pero eso no significa que no tenga vigencia la aspiración que Perón impulsaba de que los pueblos procuren la unidad de toda la especie humana a través de fines más nobles que los de la dominación imperial. Y el último tema, para no fatigar, es el tema de quizás hoy es uno de los más importantes, pero en ese momento parecía como una simple especulación teórica. La gente no lo comprendió, la dirigencia no lo comprendió, que es el tema del medio ambiente. Perón fue un precursor
fue tal vez el primer presidente ecologista que tuvo América Latina, el primer jefe de Estado que le dio importancia al tema, que el que creó la primera Secretaría de Medio Ambiente, en la cual puso a su frente una mujer, a Yolanda Ortiz, que venía de la democracia cristiana, y Perón planteaba muchos de los problemas que estamos viendo hoy. Pero vamos a dejarlo aquí, Javier, porque se me acabó el tiempo, así que vamos a hablar puntualmente otro día